Y hoy empezamos en El Cambio es Posible con esta música angelical para introducir el tema de hoy. Soy Rosy Navarro y hoy hablamos de orgonitas con Mari Carmen de Orgón Ángel. Buenos días, Mari Carmen. Buenos días, Rosy. En primer lugar, muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Y bueno, porque la verdad que ha sido muy importante para mí que me dijeras que sí, porque eres mi profe, como dirían los niños. Y bueno, sin hacer mucho esperar a nadie, una pregunta así de sopetón. ¿Qué es una orgonita? Uy, la pregunta del millón, sí. Bueno, una orgonita es un transmutador de energía sutil. Yo lo voy a llamar energía sutil, tiene muchos nombres. En algunos países se llama chi, en otros prana, en otros éter, en otros orgón. La orgonita viene de ese significado, de esa palabra de orgón, orgonita. Y lo que mueve y lo que hace es comparable a lo que hace un aire acondicionado, ¿vale? Te ambienta la habitación, te ambienta el espacio donde se encuentra de una forma que para nosotros, cuando habitamos ese espacio, es algo agradable. Pero la orgonita va mucho más allá. No lo hace a nivel eléctrico ni a nivel de aire, sino lo hace a nivel energético. Todos nosotros somos seres energéticos que necesitamos estar en un ambiente saludable para evolucionar favorablemente. Y eso es lo que nos proporciona la orgonita, así, sin más. Eso es lo que hace. El primer contacto que tuve yo con las orgonitas fue en un mercadillo medieval y la verdad es que en mi caso fue un amor a primera vista. Solo la estética me parecía alucinante y bueno, compré, la llevo puesta, compré una para mí y también para mis familiares más allegados. Desde entonces fue mi amuleto de la suerte y no he dejado de investigar acerca de ellas. Es más, quería fabricar orgonitas. Así que hace 5 años empecé a probar, al principio en plan experimento de laboratorio. Empezaron a salir vapores por ahí porque he hecho un montón de catalizador, se me derritió el molde. Vamos, que como dice la del vídeo este tan famoso, casi la leoparda. Porque aparte de que hacer orgonitas es todo un arte, es cierto que hay que tener bastante precaución al hacerlas, ¿verdad, Mari Carmen? Porque son muy beneficiosas una vez que están terminadas, pero tiene un poco de toxicidad al hacerlas. Cuéntanos un poquito qué precauciones hay que tener. Sí, como se trata de resina, sobre todo resina de poliéster, que es la más tóxica, digamos, una de las más tóxicas que hay, pues entonces tienes que llevar un equipo de protección, sería una máscara de gas adecuada y una buena ventilación dentro del recinto donde la vayas a hacer, o si estás al aire libre, pues mejor que mejor. Tienes que llevar guantes, gafas de protección, es decir, toda la gama para protegerte y para, sobre todo, también la piel. Ten en cuenta que nuestra piel absorbe también el oxígeno que hay alrededor y la resina, los vapores de la resina se pegan. Todo eso pasa al final por nuestro hígado y para desintoxicarse. Entonces, después de hacer orgonitas, te tienes que duchar, pero a conciencia, frotar bien. Y bueno, sí, pero si tienes todo eso en cuenta y si sabes, aprendes a manejar la resina, el resto es pan comido, el resto es solamente dejarte llevar por el arte y también fijarte bien en las proporciones, que seguramente luego hablaremos más sobre las proporciones, y ya está. Y es cuestión de aprender un poquito a manejar ese producto tan volátil y tan peligroso al principio, porque una vez que la pieza está terminada, es completamente inocua, completamente. Afortunadamente, hace unos meses yo volví a fabricarla, digo afortunadamente para mí y para muchos, porque me topé con un grupo en Facebook de orgonitas, acumuladores de orgón y derivados, y esta vez fue muchísimo más fácil, por toda la información que encontré y por todas las precauciones que me dices que hay que llevar, las proporciones. Y bueno, bajo mi punto de vista es uno de los gestos de amor más nobles que he visto últimamente, porque jamás había visto a un profesional compartir su sabiduría, secretos y ayuda. Y todo esto, pues claro, la fundadora de este grupo, lógicamente, es Mari Carmen.
Y yo te pregunto, Mari Carmen, ¿qué te llevó a compartir todo esto? Porque claro, tú también te dedicas a ello profesionalmente. Entonces, ¿qué te llevó a fundar este grupo? ¿En qué se basa? ¿Y con qué intención lo hiciste? A ver, tú tampoco eres ajena a las nuevas formas de hacer las cosas, a la nueva forma de vivir tu vida, de decidir qué es lo que vas a hacer con ella y demás. Porque tú misma me has hecho un regalo, antes de yo darte nada a ti, tú me has hecho a mí un regalo, y es algo pues muy parecido. Si yo obtengo toda la información que necesito a través de internet y he podido recopilar toda esa información necesaria para empezar a hacer orgonitas buenas y eficientes, entonces, si a mí no me ha costado ni un solo penique, por así decirlo, ¿por qué no compartirlo? Es más, yo lo considero como mi legado. Lo he tenido muy fácil, de verdad, he sido muy afortunada porque nadie en el mundo se ha dedicado tanto a las orgonitas como en este caso en mi lugar. He tenido compañeros orgoniteros que luego se han ido a otras ramas, más técnicos, han sido ingenieros, han sido gente que ha buscado más controlar en lo que es el ambiente del clima, etcétera, siguiendo y todo lo que conlleva la orgonita y sus derivados. ¿Por qué no iba a compartir ese conocimiento? Es decir, en todo esto ha sido las riñas entre todos los orgoniteros que cuando hacían, por ejemplo, algo que no era 100% orgonita, pues ya empezaban las discusiones. Entonces, era imprescindible crear un consenso entre todos los compañeros para que haya un acuerdo. No es menos una radionita que una orgonita, no es menos una esoterita que una orgonita. ¿Cuál es la diferencia? Pues en uno está los materiales y en otro pues está la programación radiónica. Entonces ha sido para mí un verdadero placer compartir eso con la gente que realmente busca. Y ahora mismo tenemos más de 4.000 miembros y espero que, aunque sea una décima parte, aunque sean, yo sé, 400 nada más, que hayan empezado a hacer orgonitas como tú y que sigan haciendo y repartiendo en el mundo, estoy segura que entre todos vamos a crear un mundo mejor y de eso se trata, dejar aquí tu granito de arena, ¿no? Por así decirlo. En mi caso, como ya he mencionado, pues me ha facilitado muy mucho el camino, hasta tal punto que, como te comento, pues he llegado a decidir que voy a fabricarlas profesionalmente. Mari Carmen, tan abierta que hasta en este grupo podemos encontrar una lista de artesanos que venden orgonitas, a pesar de, como he dicho, que tú te dedicas a ello también de manera profesional. Todo esto, Mari Carmen, me recuerda a la antigüedad, a esos gremios que se agrupaban para apoyarse entre ellos, estas calles que había zapateros o herreros, todos del mismo sector, y yo creo que es lo que poco a poco nos está pidiendo este momento social, como tú bien dices. Quizás el trasfondo de ese grupo es hacer piezas de verdad que sean orgonitas. ¿Por qué llamarlo de otra manera? Pues cuanto mejor se comparte ese conocimiento, porque yo creo que venimos a realizar un aprendizaje continuo, pues mejor será de la calidad de esa cosa que se fabrica, que yo creo que lo que se busca pues es en todo momento la calidad y de lo que se está hablando, lógicamente. Entonces, ¿qué piensas al respecto, Mari Carmen? Yo creo que ha sido una pionera creo que es el momento de lo que nos está pidiendo, que nos tenemos que agrupar entre personas del mismo sector, porque es que ahora mismo es cuando más hay que ayudarnos. Así es, sí. Y no solamente eso, también hablando un poquito, porque yo tampoco vivo del arte, y pensando en mi estrategia de marketing en el momento en que empecé a ya meterme profesionalmente a vender orgonitas, me vino una imagen a la cabeza y te la voy a compartir contigo. ¿Tú te acuerdas que cuando en el colegio nos enseñaban lo que pasó con los dinosaurios? Pues eso, que se extinguieron. Entonces, el antiguo modelo de marketing con esta clase de herramientas y con todo, ya no vale. Es decir, tú ya no puedes empezar a crear cosas, venderlo a lo loco y luego, si te he visto, no me acuerdo, el cliente hay que mimarlo, hay que informarle, hay que hacerle saber lo que estás haciendo, hay que también presentar pruebas. Mira, esto le ha ido bien, testimonios. Tengo una recopilación de testimonios en mi página que es una maravilla. Y
y yo solamente puedo decir que tengo unos clientes que valen su peso en oro. Son lo mejor que me han pasado. Ya sean escépticos o ya sean creyentes, eso no importa, pero siempre tengo una buena comunicación con ellos. Siempre contesto personalmente los emails. Y eso se nota luego. Por eso, el antiguo modelo de marketing tiene que ser abolido, pero ya, porque es solamente está enfocado a ganar dinero. Yo voy mucho más allá. A mí me mueve muchísimo el desarrollo personal y la evolución del ser humano. Y eso es lo que más me llena. Y si me dejas hacer un inciso también, porque si el ser humano es capaz de desarrollarse y de evolucionar libremente sin ataduras, entonces es libre de decidir por sí mismo. Aquí sabemos que tenemos una bendición que es el libre albedrío en este universo, y nosotros somos uno de los pocos seres que podemos hacer uso de ese libre albedrío. Ahora imagínate un partido de fútbol. Un equipo está con nuevos pantalones, camisetas y botas, y el otro equipo lleva los pies y las manos atadas. No es bueno, que ya sabemos quién va a ganar en ese equipo. Entonces, eso es comparable a lo que nos está pasando a la humanidad. Ahora mismo tenemos grilletes puestos, tenemos desinformación masiva, tenemos confusión, pero ya no va más, y ahora mismo el ser humano no tiene muchas opciones porque no sabe por dónde tirar, no sabe por dónde. Entonces, ¿qué pasa? Si la orgonita como herramienta, no como pieza imprescindible para tu vida, tú puedes vivir perfectamente sin orgonita, no la necesitas en realidad para nada, pero si la orgonita te ayuda a despertar tu timo y tu pineal suavemente, según lo vayas necesitando, entonces es cuando poco a poco esos grilletes se van soltando, y entonces estás a la misma altura que los demás jugadores para decidir qué hacer con tu vida y para vivir esta experiencia aquí en la tercera dimensión que hemos venido todos a vivir. Pues ahí está mi empuje y la razón por la que hago las cosas como las hago. Y creo que lo estoy haciendo bien. ¿Qué me dices? Pues yo te digo una cosa, te agradezco muchísimo ese inciso porque es una aportación que tú has hecho muy grande. O sea, yo de hecho he trabajado en ese modelo de comercio pues desde que tenía prácticamente 17 años. Y está clarísimo que ahora eso no funciona. O sea, un producto se tiene que complementar con un servicio, con un amor que das a cambio. Y esto también me recuerda a ese ingrediente secreto y mágico que llevan tus orgonitas, que yo creo que todos los orgoniteros que nos hemos decidido hacerlo lo incluimos, que es la intención, por Dios. Aparte de que las orgonitas llevan un cuarzo blanco lechoso en su interior, que no es una cosa tan ajena, que casi todos los relojes lo llevan. O sea, eso indica que el cuarzo, hasta en la antigüedad que se utilizaba con el cobre, eso promueve energía, incluso se puede activar una lámpara. O sea, está en muchos yacimientos arqueológicos. Pero también hay otros minerales y gemas que se utilizan, lo que las dota, bajo mi punto de vista, y es que es innegable, de una condición de joya. Son archiconocidas las propiedades terapéuticas de minerales y piedras preciosas para nuestra salud física y emocional. Y esto ya lo sabían los antiguos egipcios, pues ellos mismos siempre las utilizaban en amuletos, collares, etcétera. ¿Qué materiales llevan aparte del cuarzo? Sí, para mí ha sido todo un descubrimiento. Llevo estudiando las gemas desde, creo que hace ya 15 años, y cuando me encontré con una gema que es la Shungit, y
y aprendí un poquito cuáles son sus propiedades. Entonces me enamoré de ella y dije, bueno, esa la tengo que incluir en las orgonitas. Así fui pues recopilando, aparte del cuarzo lechoso y el cristal de Murano en polvo, en fino polvo, que le aporta también un sostén mucho más estable para la programación radiónica. Pues están la turmalina negra, que es una piedra archiconocida, también protectora, también piezoeléctrica como el cuarzo, y ya te digo, esas tres gemas es que son imprescindibles. El cuarzo lechoso, la turmalina negra, la shungit y el cristal de Murano es cuarzo también, pero en polvo. Y esas son las gemas que meto dentro de la orgonita. Y luego la gema no sería nada sin la dinámica del metal. Entonces el metal está el diamagnético, el paramagnético. Yo uso virutas de aluminio con una pizca de limadura de hierro para que ancle en lo físico, para que se note incluso en lo físico. Y luego está la resina que amalgama todo, que es decir, junta todo a nivel, sería el componente orgánico, que no es orgánica la resina, pero sí que sería el componente orgánico, el metal inorgánico, y el cuarzo sería la programación radiónica que sostiene esa vibración que tú quieres que esa orgonita vaya llenando el espacio con su vibración para generar un ambiente saludable para que cualquier ser biológico, sea humano, plantas o animales, pues se desarrollen y evolucionen favorablemente. Ahí está el truco de la cuestión. La mezcla, la forma y, como bien comentas ahora, que nos lo dirás un poquito por encima, las proporciones para fabricar orgón y derivados hacen que haya que diferenciar, como antes has mencionado sutilmente, pues lo que es una radionita de una orgonita. Por ejemplo, incluso tú fabricas hormus, quese, varitas sanadoras, hasta mantas orgónicas. ¿Nos puedes explicar cuáles son las diferencias? Bien, para no explayarme demasiado, la manta orgónica es, digamos, la antesala a lo que es la orgonita. La tecnología está sacada de el estudio científico de Wilhelm Reich, y un tal James DeMeo, estadounidense, pues ha creado esas mantas, la ha compartido en su libro y yo las empecé a fabricar, las probé en mí misma y vi que realmente funcionan, que son una maravilla. Entonces, la manta orgónica es un acumulador que no transmuta la energía, sino que acumula. Y eso es importante saber, porque si tú pones una manta en un lugar donde hay mucha densidad o mucho electromagnetismo, está el wifi, está el TDT, está los aparatos electrónicos, entonces te va a acumular esa clase de energía. Hay que tener cuidado, pero tengo en mi blog un montón de información al respecto que si buscas a fondo vas a encontrar un montón de información y te va a aclarar mucho. La orgonita en sí, ya sabes, las proporciones son 50-50, 50 en volumen, 50% de metales, de virutas de metal, 50% de resina y al menos un trocito de cuarzo dentro, y yo pues le he hecho la nueva fórmula, que además te la digo aquí sin tapujos, es polvo de aluminio, limadura de hierro muy finito al 1% de la mezcla total, y luego pues esas 4 o 3 gemas que le suelo echar a la orgonita. Entonces has mencionado la PNKS. La PNKS es un acelerador de plasma que lo ha divulgado el señor Meran Keshe, y eso lo que hace es que dispara el plasma como un láser, y si tú tienes una dolencia o una distorsión energética en tu cuerpo, el plasma va directamente donde tiene que ir, ya que esta energía de la que estamos hablando... Es como una varita, ¿no? Es una varita. Que si quieres puedo ir a... Sí, porque a intención de, como estamos en lo básico, pues claro, muchas veces hablamos y a lo mejor los oyentes dicen, uy, ¿eso qué es? Pues si haces una mano y no la enseñas. Sí. Vamos allá.
O sea, que apunta directamente pues a la adolescencia, fíjate. Mira, esa es una varita que lleva por dentro, lleva un acelerador de plasma, que eso si te metes en mi blog te lo explico con pelos y detalles y tú misma lo puedes hacer. Es decir, no tienes que copiar nada de mí, sino tú misma lo puedes hacer. Lo que pasa es que esta, por ejemplo, la he mezclado con la nueva fórmula de orgonita que he mencionado, que le he echado aluminio, polvo de aluminio, y eso ha aumentado la capacidad de esta varita más o menos como 10 veces más que las anteriores. Ten en cuenta que esta clase de energía o esta clase de tecnología va desarrollándose y yo no encuentro material didáctico como, por ejemplo, tú que estás empezando y yo ya te doy mi material didáctico, pero yo tengo que ir investigando y muchas veces es a base de prueba y error. Entonces, lo que suelo hacer es hago un prototipo y luego lo mido y veo cómo reacciona. Inclusive, si quiero hacer una prueba, hago y voy si voy notando. No hace falta ser una lumbrera para notar nada. Cualquier persona puede notar el flujo de plasma en el momento en que se coge en la mano. Cuando se activa, si lo sueltas, ya no se activa, es decir, queda desconectado. Entonces, a base de eso, que es algo muy fácil de entender y muy fácil de manejar, y teniendo en cuenta de tu tema favorito, que son los egipcios, tú sabes que los faraones todos llevaban un cetro, ¿no? Un cetro y una cosita y otra cosita así como un gancho. Bueno, pues ese gancho es justamente la forma que tiene lo que es la base del penqueche, de lo que es el acelerador de plasma. Eso hace que el plasma siempre retroceda hacia la punta de la vara y puedas incluso fijar un objetivo, si por ejemplo adelante que tiene una dolencia en la espalda, pues le vas, ni siquiera necesitas tocarla y le vas dando y el plasma va directamente donde tiene que ir. Esto puede sonar a cuento. Evidentemente, aquí no estamos intentando convencer a nadie, pero sí que es verdad que si tú, por ejemplo, tienes una bombilla, por ejemplo, ¿sí? Tú no sabes cómo están los entresijos de la bombilla, no sabes fabricar una bombilla, pero sí sabes que si le das al interruptor y la bombilla recibe electricidad, esa bombilla es encender. Lo usas en tu día a día. Entonces, muchas veces he tenido que frenarme para no intentar entenderlo todo hasta el fondo, porque entonces te pierdes en la información. Digo, bueno, hay que ser pragmática, entonces, ¿sirve? Bien, adelante. ¿Que no me sirve? Queda descartado. Sí, pues he ido desarrollando pues estas 4 cositas. El hormuz es un polvo blanco que se obtiene a través de ¿cómo se dice? De precipitación de un líquido altamente alcalino. Entonces, eso se puede hacer, inclusive de tu propia orina puedes generar hormuz, de rocío se puede generar hormuz, se puede generar hormuz de agua de mar, y el que yo vendo en mi página está hecho con agua de mar y está precipitado con carbonato, que no es el bicarbonato, que es otra cosa. Bueno, pues el hormuz es un superconductor que en el momento en que tú lo tomas, por ejemplo, o lo llevas encima, empieza a programar, digamos, a facilitar esa conductividad eléctrica que tiene nuestro cuerpo y empieza a acelerarse, y eso hace que se regeneren, por ejemplo, las células del cerebro, las células en sí, en todo el cuerpo. Se han hecho incluso estudios en donde se ha regenerado dentadura, pero hasta ahí no llego yo, ni mucho menos. Todo eso está en internet. Hay un señor, David Hudson, creo que se llama, que lo redescubrió, que por cierto los egipcios los faraones tomaban ese hormuz porque genera longevidad, porque te limpia de todos los metales pesados que llevas en el cuerpo, etcétera. Yo lo llevo tomando desde 2016, todos los días, sin interrupción, y puedo dar fe
que ahora mismo ya no tengo esa niebla mental que me causaba la fibromialgia, porque no sé si tú sabes, tengo fibromialgia. Estoy muy bien. Hay días en que parezco hasta incluso una persona normal. Y todo pues gracias a todas esas cosas que en combinación pues te hacen mucho bien. Y lo dicho, si te sirve algo, pues eso es lo que voy a promocionar. Y si no sirve, pues totalmente descartado, no sirve de nada. Y para que temas se puedan beneficiar de todo eso, lo publico en mi grupo y lo hago, vamos, que todo el mundo sepa cómo hacerlo. De nada me sirve guardar un secreto si con eso me voy a hacer el bien para los demás. El último tema que ahí sí que ha habido mucha controversia, como has citado antes. No todas las piezas son orgonitas, porque durante años se ha vendido piezas de resina, casi en su mayor proporción transparentes, con piedras y con cositas que están muy bien, pero tú reivindicas que llamarlas por su nombre, que si no llevan esa proporción de 50-50 de aluminio, de metal y resina y su cuarzo dentro, no es una orgonita. También, Mari Carmen, aquí en el cambio es posible, precisamente a todo el mundo le decimos eso tan bonito que tú ofreces. O sea, somos seres humanos, tú experimentas, pero todo con una finalidad, probándolo en ti misma, y que la gente tampoco se trata de convencer a nadie, la gente que pruebe, que experimente, pues a ver qué pasa, porque como tú bien dices y llevamos hablando a lo largo de la entrevista, hay modelos que yo creo que ya tienen que caer, porque casi siempre estamos acostumbrados que si yo gano, tú pierdes, que si tú pierdes, yo gano, y creo que hay un camino intermedio en el que tú puedes ganar y yo también. Quiero decir que todo el mundo nos podemos beneficiar de ellos teniendo una mentalidad abierta, que está claro que aquí no somos seres iluminados, que venimos en un terreno físico a experimentar, y pues también la orgonita. Me viene a colación esta conversación para saber que es una pieza que va desde la estética, como hemos hablado de la radionita, y que lleva esa intención también que te causa ese impacto, lleva una intención estética hasta poder promover estados espirituales. Y además que también se puede comprobar, porque son físicas y su energía se puede medir. Y también queremos que nos digas cómo protegen, y si son solo para el ser humano, también vale para el medio natural. Sí, bueno, varias preguntas. Voy a empezar con la última pregunta. Es válido para cualquier ser biológico, para la naturaleza, para las plantas, para los animales, para todo. ¿Cómo se puede medir? Pues hay un aparato que hace unos cuantos meses compré en Canadá, y ese aparato está basado en el aparatito que usaba Wilhelm Reich para medir el orgón, que él lo llamaba orgón, esa energía tan sutil que estamos hechas de esa energía, es decir, 99,999% de nuestras partículas es el supuesto vacío, pero está relleno de esa energía, y es la que, digamos, se encarga de que todas las moléculas estén en su sitio, que todas las cosas estén en su lugar, interactúa directamente con nuestra conciencia. Por eso muchas veces cuando yo doy siempre el ejemplo típico, ¿no? Está el niño en la bicicleta y dice, mira mamá, mira cómo voy con la bicicleta, y la mamá, bájate que te vas a caer, no corras que te vas a caer, no corras que te vas a caer, y no corras que te vas a caer, y al final el niño ¡pum!, va y se cae. ¿Vale? Entonces, nuestra conciencia hace mucho, mucho no, lo es todo, porque también incluso lo vemos en vivencias que tenemos. Dos personas tienen la misma vivencia, una te cuenta una historia y la otra persona te cuenta otra historia, porque es nuestra percepción la que también, la que hace que nosotros veamos el mundo como lo vemos. Entonces, ¿qué pasa con la orgonita? En este caso, la orgonita es un elemento pasivo, completamente pasivo. La orgonita no te va a obligar a tener unas creencias o a tener una iluminación en absoluto. Solamente te va a apoyar en el momento en que tú estés preparada. Por eso programo a todas mis orgonitas que despierten suavemente timo, pineal. Son nuestras herramientas para interactuar con nuestro universo, y si nosotros podemos, pues entonces tenemos
sueños lúcidos, estamos más relajados en frente de una orgonita. Es decir, cuando una orgonita ha ambientado un cuarto, por ejemplo, en ese cuarto pues se respira más paz, más tranquilidad, uno se siente más sosegado. Hay personas que todavía no están preparadas, que todavía no buscan esa clase de evolución espiritual, que todavía no se han adaptado de jugar con juguetes de los dinosaurios, como así lo digo yo, como lo que es lo que dijiste antes, ¿no? Si yo gano, tú pierdes, y así es como funciona. Entonces, si tú no estás dispuesto a cambiar ese paradigma, porque también ten en cuenta que ese paradigma ha sido impuesto, ni siquiera ha sido algo que ha nacido de nosotros. Nosotros lo hemos aprendido en el colegio, ¿no? En el colegio te aprendes, repite y obedece. Y si repites y obedeces bien, sacarás buenas clasificaciones. Que no repites y obedeces, entonces ya eres un mal alumno, eres una mala persona, no vas a hacer nunca nada. ¿Qué pasa? Que cuando ya tienes 60 años y has pasado por toda esa maquinaria de engaños y de por así decirlo, de confusión, ¿no? Te das cuenta que todavía sigues en el mismo estado de repite y obedece, porque nunca has podido ascender, siempre te han puesto trabas en todo, prácticamente has tenido la sensación que lo bueno es siempre para los demás, porque ves en los anuncios, ¿no? Ese coche tan bonito que lo tiene mi vecino y yo no, esa figura tan bonita y esbelta que tiene esa mujer y yo no, y son cosas pequeñas, pero que nosotros crecemos con toda esa confusión. Y sobre todo, no confíes en los demás. Es decir, cuando tú confíes en los demás, estás expuesto a que te engañen, te atrapen, a que te roben, a que te dañen, a que te... Entonces, si crecemos con esa mentalidad impuesta, porque, repito, eso no es algo que está inherente en nosotros somos seres que vivimos en manadas, en familias, que nos gustan los abrazos, que nos gustan los cariños, que nos gusta el amor. Entonces, como eso está impuesto, la orgonita lo que te ayuda un poquito es encender esa chispa de decir, me estoy dando cuenta que este camino no me va a llevar a lo que yo quiero. Voy a ver si lo cambio, pero ya está. Es decir, la orgonita no te va a proporcionar ahora que vas a ganar la lotería o que vas a encontrar el amor de tu vida, y muchas veces es algo que pensamos que necesitamos, pero que en realidad solamente es algo que queremos. Es decir, pensamos que si tenemos ese amor de nuestra vida, si tenemos ese coche, si tenemos esa riqueza, vamos a estar mejor con nosotros mismos. Y no es así. Primero tenemos que estar bien con nosotros mismos y después todo lo demás viene solo. La orgonita te ayuda a crear un terreno energético en tu cuarto, donde la tienes puesta, para que tú solita puedes llegar a la conclusión de qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, y sobre todo darte cuenta qué es lo que no quieres. Y a partir de ahí eres el verbo. O te pones en marcha o te quedas estancada. En fin, no sé si te he contestado todas las preguntas. Si me he dejado alguna, por favor, dímelo y intento. Realmente, si somos el verbo, tenemos que ponernos en marcha. Este universo no funciona solamente con el intelecto o con lo que tú vayas a imaginarte que tú quieres saber, sino que te tienes que poner en marcha, si no, no funciona. Por eso estamos en esta maravillosa tercera dimensión, que donde realmente nos movemos, y si te estancas, a partir de ahí pues ya has perdido. Es decir, siempre tienes que estar en movimiento. Eso traducido a mi labor con las orgonitas, siempre voy a buscar mejorarlas. Y siempre voy a compartir lo que aprendo. Pues eso es muy importante. También hablabas de estados, pues que aquí le decimos a todo el mundo, como tú bien dices, Mari Carmen, que también tiene una función física, que no hace falta que todavía hayamos llegado a estos estados, pero sí que es cierto que yo esta entrevista la comparto porque aquí en El Cambio es Posible, precisamente vendemos pues esa parte de equilibrio. Vendemos, no, compartimos. Yo en este caso también voy a vender orgonitas, pero como dice Mari Carmen, pues llevan toda una intención detrás, que es para ayudar a las personas
pues a que tengan esa parte de protección, porque también son muy famosas, porque hasta con elementos naturales mucha gente las utiliza en las cosechas. Yo hace poquito te veía en Facebook, Mari Carmen, con un ramo de rosas que me dijiste que te regaló tu madre y que te duró un montón de tiempo, y me dices, ¿ves? Estos son las orgonitas. ¿La gente las utiliza también en el campo? ¿Esto se va conociendo cada vez más? Sí, por supuesto. Yo la primera, tengo orgonitas en todo mi huerto repartido y tengo siempre unas cosechas muy buenas. La orgonita es que trabaja directamente con las moléculas de agua, ya sea cualquier organismo biológico. Entonces, si refuerza la molécula de agua, entonces el deterioro se va ralentizando. Y esa es la cuestión. Entonces, si tú tienes una orgonita al lado de tu mesita de noche, a lo largo de la noche, lo que hace es que trabaja directamente a través de las moléculas de agua de tu cuerpo, que somos 80% agua, trabaja directamente estabilizándolas y llevando esa programación radiónica hacia tu organismo. Es decir, engancha en lo físico, ya no solamente es algo espiritual, algo de emocional que te puede emocionar, porque la orgonita es tan versátil. Si tú pones una orgonita táctica, en cualquier huerto, al lado de cualquier planta, esa planta va a volver a florecer siempre y cuando lleve agua, porque ahí está el kit de la cuestión. Sin agua no hay vida. Y sí, hay personas, de hecho, un compañero mío, también orgonitero de Bulgaria, me mandó la receta para hacer los protectores ambientales, que son unas pirámides con proporción áurea y que llevan un tubo metálico aislado en la base. Eso se entierra dentro de lo que es la tierra, y eso es para los cultivos. Él lo usó para cultivos de olivares, que de hecho aquí en Jaén, donde yo vivo, aquí se genera el 20% de todo el aceite de oliva de todo el mundo. Y aquí pues también hay personas que se han prestado a experimentar y hemos colocado ese tipo de pirámides en terreno de secano, que se llama. De secano significa que no reciben agua artificialmente, y como es una zona bastante árida donde llueve muy poco, se ha notado que en el momento en que ha llovido se ha aprovechado mucho mejor, la planta ha podido aprovechar mucho mejor esa porción de agua y ha podido mejorar bastante su estado. Es decir, o por lo menos un 15% ha podido mejorar el estado. Sobre todo también, ya que seguimos hablando que si animales, que si plantas, los apicultores tienen un grave problema con unas hormigas, que aparte de lo que son las pesticidas y todo lo demás, pero lo que también concierne a ellos es una hormiga que se les suele meter en las colmenas y suele hacer estragos en la población de la abeja. Con la orgonita, con solamente una orgonita, donde hay, por ejemplo, 100 cajitas o 100 cepas de abejas, no sé si lo he dicho bien, esas hormigas se van. Es decir, a las hormigas no les gusta esa clase de emisión energética. Me han dicho en muchas ocasiones que quizá sea por el olor a resina que todavía desprende la orgonita hecha. Yo lo dudo, porque llevan años ahí esas orgonitas y siguen estando libres de hormigas. Entonces, ahí pasa algo que todavía no lo he estudiado a fondo, porque no es mi cometido, porque yo me dedico a las orgonitas personales, pero sí que he rozado bastante ese tema aparte. Fíjate, curioso. Bueno, pues desgraciadamente, y afortunadamente, porque espero que haya más ocasiones. De todas maneras, en tu grupo de Facebook podemos también buscar información cómo protegen las piezas que llevamos colgantes, un llavero. Pero bueno, ya pues vamos tocando el fin de la entrevista. Y bueno, te agradezco otra vez, no tengo palabras por todo lo que me has ayudado en este nuevo proyecto, tanto concediéndome la entrevista como ayudándome, brindándome las herramientas para fabricar mis orgonitas, porque llevan una inspiración preciosa. Todas llevan arena de las pirámides, el agua del Nilo y las 7 esencias sagradas egipcias. Pero animo a todos los que quieran descubrir otras versiones del orgón y sus derivados en Orgón Ángel,
porque tiene ese sello de este ser tan especial y maravilloso como es Mari Carmen, y tienen también un grado muy profesional y, por supuesto, una dilatada experiencia. Además que Mari Carmen, te pediría un favor, tengo especialmente debilidad por un artículo, voy a llamar un artículo, tienes una pirámide radionita que le puedes meter luz, que por favor quería... Ahora, por supuesto, nos quedaremos con tu deseo para la humanidad y con tu cierre de esta entrevista. Sí. Ay, mira, cosa más preciosa. Además que dentro se le mete luz, ¿verdad? Y lo puedes encender. Sí. Oh, qué maravilla. Aquí se mete la luz, que es una lamparita parecida, espérate, para no... Es una lamparita parecida a esto, que se enciende, mira, a ver... Se entiende. A ver, ¿puedes ver? Uy. Sí. Sí. Y va cambiando de color. Esto lo lleva de regalo y cuando se atenúa la luz o apagas la luz, entonces deja como un brillo. Esto no es una orgonita, como bien has dicho, yo la denomino radionita. De nuevo, pues creando consenso entre todos los orgoniteros para que no se peleen. Esto tiene una base de orgonita bastante grande, tiene un imán. Sí, aquí tiene un imán, esa cosita pequeñita, ¿vale? Hay que procurar que el imán lleve el polo negativo, siempre sea hacia afuera, ¿vale? Para que haga buen efecto. Está repleta, llena de turmalina, de shungit y de cuarzo y de polvo de aluminio, que ese es el ingrediente tan famoso. Y bueno, tiene una buena base de orgonita y luego tiene esta parte que promueve y mueve muchísimo lo que son las emociones, la espiritualidad. Si tú te pones a mirarla para perderte en ella, y muchas personas me dicen, madre mía, cada vez que la miro encuentro algo nuevo, ¿no? Parece un mundo dentro de ahí que se ve. Entonces, con eso ya estás alcanzando un estado alfa mental, digamos, y ya estás relajando tu cuerpo y dejando también un poquito, ¿cómo te diría? Que como herramienta para meditar, como herramienta para crear un bienestar o solamente para decir, oh, qué bonita, ya has conseguido elevar la energía y la vibración de esa persona. Por eso he tenido que crear ese consenso, por eso he tenido tanto cuidado de que todas las personas que hacemos orgonitas tengamos eso en cuenta. No está mal que una persona, un orgonitero que hace orgonitas tácticas, se dedique también a hacer radionitas. No está mal, al contrario, está muy bien, porque así tú estás plasmando, yo siempre digo, las obras de arte son el reflejo del alma de su creador. Entonces, si tú tienes un alma bonita y tú te expresas de esa manera, tú estás llevando al mundo tu granito de arena y eso va a prevalecer, porque todas estas piezas, la resina pues no caduca, y dentro de 500 años seguramente estará un poquito más amarillenta, pero seguirá haciendo su función. Mientras tanto yo pues ya hace mucho tiempo habré dejado este traje, por así decirlo, y me habré cambiado de traje o no, o vete si, pues muchas gracias por tener en cuenta esta clase también que suele hacer la función de orgonita, pero que no es una orgonita. Y bueno, pues aquí la tienes. Pues es otra evidencia de lo que decía que vamos, tienen la condición de una joya. Así que nada, otra vez insisto, muchísimas gracias, Mari Carmen, pues te deseo todo lo mejor y pues que en este camino pues podamos cambiar la vida de muchas personas como tú lo estás haciendo. Así que pues que vaya bonito y un abrazo y nuestros mejores deseos para todos. Buen camino. Muchísimas gracias a ti. Déjame decir una cosita. Gracias a personas como tú, mi trabajo tiene sentido. Y gracias a querer divulgar lo que es la función de la orgonita, lo que es el trabajo mío en particular que he hecho con las orgonitas, gracias por darme la oportunidad de estar aquí presente también contigo y bueno,
Muchísimas gracias por tu buena voluntad. Estoy segura, segurísima que tú vas a estar en la cima de todo, porque estás llevando un papel muy importante para todo aquel que no solamente busque algo trivial como para protegerse, sino que busque algo que va un poquito más allá, que lo quiera con fundamento científico y también con rigor. Tenemos en cuenta que ahora la ciencia se está dando cuenta poco a poco que no existe lo físico, sino que somos un conjunto de todo lo que existe, ya sea físico, emocional, mental, espiritual, etéreo, etcétera. Y si no combinamos esas fuerzas y no las hacemos nuestras con nuestra propia intención, con nuestro propio ser, no vamos a poder avanzar. Y este gran día nos ha brindado esta maravillosa oportunidad para poder jugar como niños en una cajita de arena diseñada para nosotros. Gracias a ti por tenerme y te mando un fuerte abrazo y un beso enorme. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen.